Hola amigos, mi nombre es Genofonte y os doy la bienvenida a este vídeo tutorial que a petición popular va a tratar sobre uno de los temas más peliagudos de la fotografía digital, que es el rollazo del ruido, el rollo del ruido, amigos, esta aberración que aparece en nuestras fotografías, sobre todo en las zonas más oscuras cuando tratamos de iluminarlas, y que Darktable intenta solucionar mediante un conjunto de plugins. La verdad es que está bastante bien dotado en este sentido porque nos da un montón de herramientas para solucionar este problema. Vamos en primer lugar a definir qué es esto del ruido. Lo vamos a hacer pues mediante esta fotografía que tenemos aquí, que ya veis que es un interior de una iglesia. Da un poquito de miedo, de canguelo, con estas sombras por aquí, tan oscura, tan poco iluminada, y que, bueno, creo que es un buen ejemplo de qué es esto del ruido. Como veis, la fotografía, aquí la tenemos, ha estado tomada con un 60avo de exposición, una apertura bastante grande, 1.8 con una longitud focal de 35 y con una ISO, aquí está la clave, de 640. La ISO no es demasiado elevada, aunque ya es de las ISOs que empiezan a generar ruido, sobre todo en determinados tipos de cámara. En este caso fue tomada con una Nikon D90. Vamos a examinar la foto porque, como veréis, en este primer plano, que está un poco desenfocado, pues no aparece ese ruido, pero por aquí, en estas zonas de penumbra, ya empieza a aparecer el ruido en forma de granulado. Y si nos vamos a zonas más oscuras, como por ejemplo en esta parte de aquí, aquí ya lo podemos observar perfectamente. Os recomiendo que pongáis este vídeo a 1080 para ver los detalles, porque si no, no os vais a enterar de nada. Como veis, el ruido, pues básicamente se trata de pequeñas motitas de colores que son diferentes al del motivo que está en la imagen. En este caso se trata de una piedra entre verdosa, grisácea, y aparecen manchitas de colores rojo, azules, etcétera. Toda una variedad de colores que no deberían aparecer en la fotografía y que se deben a que, bueno, se ha alcanzado el límite de detalle del sensor, que, como sabéis, en las cámaras digitales es capaz de recoger menos detalle en las sombras. Lo veis aquí, por ejemplo, en esta imagen de aquí, en la estatua, como aparecen puntos rojos a lo largo de toda la imagen, en esta vestimenta, que debería ser negra, oscura. Vamos a recorrer más partes de la imagen, las zonas de la madera. ¿Veis? Conforme se va iluminando la fotografía, como este ruido cromático va transformándose en un leve granulado que es menos desagradable a la vista. Este es uno de los problemas de la fotografía digital. El ruido es bastante diferente al grano de lo que era la fotografía química, mientras que en la fotografía química, la de film fotográfico, el grano podía resultar algo incluso agradable a la vista, daba cierto carácter a las imágenes. En la fotografía digital pues no deja de ser un inconveniente bastante complejo de solucionar. Además, veis aquí en esta zona donde aparece la gente también en sombras, un montón de ruido. Bien, bueno, vamos a intentar solucionarlo, aunque una cosa que sí que os digo es que el ruido es un asunto difícil de solucionar de forma completa. Lo mejor en ese sentido es que la exposición de la fotografía sea la adecuada, y lo que tenemos que hacer, o procurar por lo menos, es que la ISO de nuestra cámara sea la menor posible, o que sea lo justo para las circunstancias en las que nos encontramos, y que la exposición sea buena. Que intentemos derechear lo más posible el histograma, aquí lo tenemos, llevar lo máximo posible a la derecha para luego intentar recuperar detalle de las luces y que se quede el menor detalle posible en las sombras. Como veis en este histograma, aunque está bastante completo, dado que en el fondo de la imagen nos encontramos con luces altas bastante potentes, estos focos aquí, esta zona iluminada, hay un montón de información en todos los canales situada en la zona de sombras. Esto es un problema que tenemos que intentar solucionar. Vamos a empezar a trabajar, entonces vamos a intentar exponer correctamente la fotografía. Podemos probar con la curva base, vamos a activar la de Nikon, ya veis cómo aumenta terriblemente el contraste, se ha oscurecido todavía más la fotografía, aunque eso sí, ha disminuido el ruido porque ahora está oculto por las sombras, pero bueno, vamos a intentar iluminarla de la mejor manera posible. Vamos a mover el histograma hacia la izquierda, sin perder contraste, a ser posible. Vamos a dejar una cosa así, más o menos. Vamos a aprovechar también el plugin de sombras y luces altas, como de costumbre. Vamos a dejar las luces en 0 para centrarnos solo en las sombras, y vamos a subirlas un poquito. Ya veis que estamos perdiendo un poco de contraste, pero bueno, estamos intentando iluminar, ya lo vamos a solucionar después. Vamos a retocar un poco los negros para dejar
el contraste adecuado. Y bueno, digamos que esta podría ser una exposición más o menos correcta. Vamos a dejar un negro no tan oscuro, así. Como veis, la fotografía tiene un carácter ahora muy extraño, con una tonalidad rojiza bastante desagradable, así que vamos a mejorar esto también. Vámonos a balance de blancos y vamos a jugar pues con la temperatura directamente, vamos a enfriar un poco la fotografía. Y ya veis que más o menos, pues bueno, la fotografía ahora está expuesta de otra forma, está bastante mejor que al principio. Ya veis, el contraste está bastante bien. Y el único problema que tenemos por aquí es la cara de este sujeto. Ya lo veis que está demasiado rojiza, pero bueno, vamos a ir solucionándolo poco a poco. De los plugins que tenemos para ruido, que era el tema que nos ocupaba, pues contamos con unos cuantos. Tenemos reducción de ruido de ecualizador, reducción de ruido medias no locales, reducción de ruido filtro bilateral y reducción de ruido RAW. La más sencilla de todas es esta, la de la reducción de ruido RAW. De todas formas, el resultado suele ser un poco, ya veis, raro. La imagen queda muy empastada, parece que se aplanan demasiado los detalles. Tiene un aspecto casi acuarela y no es agradable. Lo que sí que he descubierto, en primer lugar, es que el umbral de ruido pues no se puede subir demasiado, no más allá de un 0,045. Podríamos subirlo hasta aquí. Ya veis que el resultado sigue siendo horroroso, todavía más. Pero he encontrado una forma de mejorarlo un poquito, que es, curiosamente, mediante el modo de fusión trama. ¿Y veis lo que ha ocurrido? De repente hemos solucionado este tono rojizo de la cara del personaje y la fotografía tiene otro aspecto bastante, bueno, bastante mejor. El ruido se ha bajado bastante, ya lo veis. Si os fijáis, la fotografía se ha iluminado mejor y hemos quitado bastante ruido. No está mal el resultado, la verdad. Eso sí, a costa de alterar significativamente el equilibrio de luces que tendremos que volver a reparar pues mediante los plugins correspondientes de niveles, de curvas, como queramos. Pero bueno, es un arreglo bastante bueno, la verdad. Era un plugin que no me parecía que funcionase demasiado bien, pero que con este truquito del modo trama, pues bueno, no está mal del todo. Podemos jugar a alterar un poco el umbral de ruido para buscar resultados diferentes. Ya veis cómo podemos incluso subirlo bastante y no llegamos a alterar la fotografía en absoluto. Así que, bueno, puede funcionar con este modo trama. No sé exactamente cuál es el principio que está funcionando aquí, porque no entiendo muy bien qué tipo de fusión está haciendo, pero funciona. Así que os recomiendo que lo probéis porque os puede salvar de bastantes apurillos. Evidentemente, como podéis observar, el ruido no se ha eliminado del todo, sigue apareciendo cierto granulado, pero que es bastante aceptable. Y es que, por lo menos en mi experiencia personal, yo no me suelo obsesionar demasiado con el ruido. Si aparece, aparece. Y bueno, es conveniente corregirlo un poquito, pero tampoco obsesionarse porque no merece la pena. Al final, en una fotografía imprimida a un tamaño pequeño, 10×15, el ruido es insignificante, apenas se va a notar. Y a mayores tamaños, pues bueno, podemos recurrir a toda una serie de técnicas para intentar reducirlo. Pero si al final el resultado es peor, más vale provocar aún más ruido añadiendo un filtro de grano o algo así y pasar la fotografía a blanco y negro, etcétera, etcétera. Así que, bueno, un poco de mejora está bien, pero tampoco sin llegar a extremos. Vamos a probar más soluciones. Por ejemplo, el filtro bilateral también funciona bastante bien. Este además tiene otro truquillo. Vamos a irnos a una zona de las que tengan más ruido, esta de la esquina, y vamos a activarlo. Tarda un poquito, este es de los duros. Lo primero que os tengo que aconsejar es que bajéis el radio bastante, bajándolo hacia entre 1 y 3 puntos, una cosa así, para no machacar demasiado el detalle. Está trabajando, ya veis que, bueno, no está mal el resultado. Ha eliminado bastante ruido, conserva bastante detalle para lo que podría haber machacado. No está mal del todo. Sigue habiendo pues ese aspecto un poco machacado de los detalles, de los bordes de las imágenes, de los motivos, pero no está mal. Además, aquí podemos trabajar
por canales, lo cual es toda una ventaja. En este caso podríamos trabajar un poquito más el canal rojo, que parece que es el que está dando más problemas en esta imagen. Se lo piensa un poco. Estamos bajando el ruido por todas las zonas. Vamos a irnos a esta de aquí, que también daba algunos problemas. Ya veis como algunos detalles que había en los bancos en la anterior fotografía mediante el filtro de reducción de ruido RAW, que aparecían detalles rojizos en los bancos un poco extraños, también se han eliminado, y con el filtro bilateral también han desaparecido. Mantenemos esta cara rojiza del personaje. Vamos a intentar mejorar un poco el resultado mediante el modo de fusión, ajuste de color, que también da resultados bastante buenos con este filtro de ruido bilateral. Ya veis el resultado final. Vamos a comparar la diferencia, el antes y el después, el antes y el después. La cara del personaje sigue estando demasiado rojiza, ya veis que llama mucho la atención. Tendríamos que intentar repararla mediante algún plugin y selecciones condicionales o algo así, porque con este no se arregla demasiado bien. Podríamos probar también otros modos de fusión. Ya veis aquí, por ejemplo, con trama el resultado no está mal del todo, mejora también bastante la tonalidad de este personaje, pero yo en ese sentido creo que trabajaría mejor con el de reducción de ruido RAW. Habría que volver a bajar otra vez las sombras, volver a recuperar los negros, pero no está mal del todo. Vamos a probar con niveles. Una cosa así, estaríamos recuperando los medios tonos. Bueno, no estaría mal del todo el resultado, tenemos todavía un poquito de ruido, pero más o menos funciona. Vamos a resetear niveles. Vamos a irnos aquí al filtro de reducción de ruido, lo vamos a desactivar. Aquí tenemos otra de la foto original y vamos a probar el de medias no locales, que funciona de una forma bastante parecida a la anterior, solo que no tiene la posibilidad de trabajar por canales. Vamos a activarlo. En este caso, en el tamaño del cuadro funciona bastante bien entre 2 y 4. Más allá no se percibe demasiados cambios. Quizá 4 sea un poco exagerado, un 2 o un 3. Ya veis que cuanto más tamaño de cuadro hacemos, más efecto de empaste tenemos. Más efecto pastel. Aquí está el máximo. Ya veis que la fotografía parece ya un dibujo, no una foto. Así que vamos a dejarlo en un 3. Y tenemos 3 deslizadores de fuerza, de luma y de croma. Hay 2 tipos de ruido diferente, el de luminancia y el de crominancia. El del canal de luminancia, correspondiente al modo lab, el primer canal, el que controla las luces, y el ruido de color, el ruido de crominancia, correspondiente a los canales A y B. Normalmente el ruido más importante que hay que corregir es el de croma, que es el más molesto, y el de luma no tanto. Entonces podríamos bajar el deslizador de luma para no machacar tanto detalle de la foto, y mantener el de croma al máximo. Ya veis cómo cambia bastante. Como podéis comprobar, el deslizador de luma es el que provoca el efecto de empastado de la imagen. No sé si, supongo que se percibe bastante claro. Así que no más allá de un 50, podríamos bajarlo hasta un 30 aproximadamente. Y aunque aparece cierto granulado, pues es ya admisible, sería un granulado propio de una fotografía con este tipo de tonalidades oscuras. Podemos volver a probar modos de fusión, trabajar de nuevo con el ajuste de color como modo de fusión, y parece que, bueno, algo mejora el ruido al final. Ya lo veis que lo hemos mejorado sin perder detalle, que es la clave más importante de este tipo de plugins. De nuevo, hombre, no he controlado la opacidad en ninguno de los plugins, pero ya sabéis que podéis hacerlo subiendo. Podemos probar a subir más el croma hasta el 100%. Vamos a hacer el experimento un poco exagerado. Ya veis la imagen completamente aplanada, ha perdido su calidad fotográfica absolutamente. Esto parece ya un dibujo en pastel. Así que vamos a bajar la opacidad hasta encontrar pues un punto de equilibrio. Vamos a bajarla aún más. Habría que bajarla muchísimo, muchísimo para recuperar el detalle. Y ya veis cómo vuelven a aparecer estas manchas rojizas en diferentes zonas. Pero bueno, más o menos
creo que se percibe el cambio. Hemos eliminado el ruido bastante bien, pero no me parece el método más adecuado, desde luego. Ya lo veis, que el funcionamiento es, en ese sentido, el del ruido bastante bueno. Vamos a irnos a otra zona de la foto. Aquí que se pueden comparar luces y sombras. El trabajo es bastante bueno. En este ruido de zonas en penumbra está bastante bien. Y en zonas en sombra es donde nos encontramos con los mayores problemas, porque se pierde mucho detalle en esta zona de aquí, por ejemplo. Fijaos, al activarlo, cómo se pierde muchísimo detalle. Hay un efecto de desenfoque bastante potente también. Podríamos intentar arreglarlo luego con un filtro de paso alto. Ya veis cómo se percibe ese difuminado del ruido. Los detalles se han perdido muchísimo, pero podríamos intentar recuperarlo. Vamos a darle un modo de luz suave, aunque es bastante exagerado el efecto, pero bueno, para que veáis cómo se hace. Esta fotografía no sería usable en ningún caso, por lo menos con este aspecto es extrañísimo, pero bueno, la técnica sería más o menos esta. El último filtro que tenemos sería el de ecualizador. Es un poco más extraño que los demás, tiene un funcionamiento raro, pero bueno, se puede utilizar también. Tenemos dos pestañas que trabajan el ruido, la de Luma y la de Croma, exactamente igual que veíamos antes en el filtro de medias no locales de reducción de ruido. Tenemos también la posibilidad de reducir el ruido en los dos canales, el de luminancia y el de crominancia, el de color. En este caso, la curva con la que funciona el ecualizador, que está relacionada con el ruido, está aquí abajo, y podemos moverla de nuevo con el mismo criterio que tiene el filtro de ecualizador. Las zonas de detalle fino estarían a la derecha y las zonas más de detalle grueso estarían a la izquierda. Así que vamos a mover el deslizador, ya veis que está aquí oculto aquí abajo, y podremos reducir el ruido de esta manera, subiéndolo. El problema que tiene es que es bastante difícil adivinar a qué zonas de detalle corresponde, pero en realidad el trabajo que hace, ya veis, es bastante bueno. De una forma muy sencilla podemos eliminar el ruido. En este caso estoy intentando eliminar el de detalle más fino, y ya veis como en un solo movimiento hemos eliminado bastante ruido y conservando el detalle bastante mejor. No está mal. No está mal. Vamos a irnos a la otra zona. Vuelven a aparecer estas manchas rojas por aquí. La cara del personaje sigue siendo nefasta, pero hemos reducido ruido bastante bien. Vamos a subirlo para que lo veáis mejor. Así. Y vamos a darle el modo de fusión. Pues podemos trabajar otra vez o con trama o con ajuste de color. Ajuste de color no parece que haga ningún cambio. Vamos a probar con luminosidad. Hay mucho efecto. Vamos a bajarlo un poco entonces. Así. He hecho la rueda, el círculo que maneja los puntos de la curva, lo he hecho muy grande para manejarla toda al mismo tiempo. Vamos a bajar la zona de detalle grueso un poco. Así. Bueno, no estaría mal del todo. Podemos probar también, vamos a resetear haciendo doble clic con croma, el ruido de crominancia, y el funcionamiento es exactamente igual. Podríamos subir la curva por aquí y estaríamos trabajando el ruido de color, que como veis en esta foto es más fácil de eliminar, aunque el ruido de luminancia, este granulado, es el que está afectando más a las zonas oscuras de la imagen. De nuevo vamos a cambiar en este caso un modo trama para ver qué es lo que ocurre. Este ya no funciona tan bien en este caso, ya veis. Vamos a dejarlo en ajuste de color. No está mal. No está mal del todo. Vamos a subirlo un poquito más. Es que se puede subir un montón. Y bueno, no hace mal trabajo tampoco. Jugando con los dos, vamos a dejarlo con un movimiento razonable. Combinando los dos, pues subiéndolo un poquito, cada uno de ellos. Así. Y bajando la opacidad, pues podríamos tener resultados más o menos buenos.
Así que ya veis, estas son las posibilidades que nos ofrece Darktable para la reducción de ruido. Yo no me encuentro demasiado cómodo con ninguna de ellas, excepto con dos, con el reducción de ruido filtro bilateral, que me parece que hace un bastante buen trabajo, aunque es un poquito quisquilloso con los controles por canales, hay que hacer movimientos muy pequeños, muy pequeñas desviaciones, y sorprendentemente con el de reducción de ruido RAW, que con este truquillo del modo de fusión en trama pues da resultados bastante aceptables. El que más potencial tiene en cualquier caso es el de ecualizador, que nos permite controlar el ruido por zonas, aunque es un poco difícil evaluar dónde va a caer el efecto en función de esas zonas de detalle que delimita el filtro de ecualizador. Pero tiene mucho potencial porque el control, como veis, es muy ajustado y se pueden hacer ajustes muy controlados en diversas regiones de la imagen. En cualquier caso, pues bueno, no es tarea fácil la de la reducción de ruido en ningún programa, tampoco en Darktable, y es algo que tenemos que tomarnos con mucha calma y sobre todo siendo razonables, es decir, no buscando resultados óptimos, sino una mejora consistente de la fotografía y manteniendo el detalle, pues eliminar la mayor cantidad de ruido que sea posible. Nos veremos en el siguiente vídeo, como de costumbre podréis ver más detalles sobre estas técnicas de reducción de ruido en el post correspondiente a este vídeo en nuestro blog en una de25.blogspot.com, y os invito a continuar viendo los vídeos de mi canal y os agradezco los likes, las suscripciones y los favoritos. Nos veremos en las siguientes entregas. Mi nombre es Genofonte, muchísimas gracias.